En el episodio 380 de Hilando Fino Daily te voy a hablar de terminología anaeróbica incorrectas, así, sin vaselina, sin nada. Venga, pues vamos al lío. Buenos días, tardes o noches familia, bienvenidos al episodio 380 de Hilando Fino Daily, el lugar donde expreso todo aquello que se me va pasando por la cabeza sobre el deporte en general y el triatlón en particular. Hoy es jueves 5 de septiembre de 2019 y os voy a hablar de lo que os he comentado anteriormente, de terminología que usamos de forma pero totalmente involuntaria y son incorrectas terminologías hablando de metabolismo anaeróbico. Y este episodio ha sido motivado porque ayer estoy preparando un curso para la academia, un curso sobre zonas de entrenamiento que se me está trancando muchísimo, porque es que cuanto más leo, más tengo que ampliar información y realmente no hace falta tanto para el curso, pero me pica el gusanillo y sigo leyendo y me voy por un lado y para otro y voy saltando, y además también a la vez estoy preparando el podcast privado, el episodio del podcast privado que va con ese curso, que va a ser diferente al curso, porque una cosa es escuchar y otra cosa es ver, ¿no? Y bueno, estaba preparando eso y realmente llegué, bueno, lo había escuchado también anteriormente en una charla de Chicharro, ¿vale? Del profesor Chicharro, que las terminologías que utilizamos para referirnos a umbral anaeróbico, a metabolismo anaeróbico y ese tipo de cosas son incorrectas y deberían de modificarse. Y os voy a leer exactamente lo que decía este profesor, el profesor Chicharro, en un simposio de entrenamiento de fuerza, una charla que dio sobre fisiología, una conferencia que dio. Decía que el término anaeróbico solo debería hacer referencia a las bacterias. En ningún caso nuestros sistemas energéticos se comportan en situaciones anaeróbicas. Y bueno, y también comenta que esto debería de ser revisado desde el punto de vista formal. Bueno, yo voy a intentar ahora aclararos esto de forma clara y intentando no decir ningún embuste, como se dice por aquí. No sé si usaréis esa palabra en vuestros sitios de origen, pero ninguna mentira, ¿no? Ningún embuste en murciano. Bueno, la cuestión, me voy a referir al umbral aeróbico, al umbral anaeróbico, y este anaeróbico lo ponéis entre comillas, y al VO2 max, ¿vale? Son dos hitos fisiológicos que están dentro de nuestra escala de intensidades, ¿no? que subyacen de ahí, y quiero pues mencionar estos tres hitos porque podríamos estar en cada punto de la escala de intensidades hablando de cada uno de ellos, pero realmente no tiene mucho sentido hablar de cada zona en concreto, porque si no al final esto se puede hacer eterno. Entonces voy a hablar de esos tres puntos fisiológicos y por qué en ningún momento nuestro metabolismo es anaeróbico. A ver, empezamos con el umbral aeróbico, ¿vale? El umbral aeróbico, por hacer un pequeño acercamiento sin meternos mucho en harina, está en torno a, es lo que se conoce como primer umbral, está en torno a un 65-75% del consumo máximo de oxígeno, ¿vale? Y está en torno a un 75-85% del segundo umbral, ¿vale? Del VT2. Aquí el metabolismo es un 99% aeróbico frente a un 1% anaeróbico. Todos los datos que os diga, todos los números y tal, tomarlos como referencia, ¿vale? Como más o menos eso, ¿vale? No como datos totalmente objetivos, totalmente ¿cómo se dice? Exactos, porque no son así. Al final en fisiología siempre las cosas no son exactas, sino que al final hay un margen en el que nos movemos, que está la individualidad de las cosas de cada persona. Bueno, pues como os digo, en el umbral aeróbico, a umbral aeróbico, el metabolismo es un 99% aeróbico, prácticamente todo es aeróbico, y un 1% anaeróbico. Es decir, tenía que haber empezado diciendo qué es metabolismo aeróbico y qué es metabolismo anaeróbico para hacer esto bien, ¿no? Bueno, lo comento rápido. Aeróbico es con presencia de oxígeno, anaeróbico es sin oxígeno, ¿vale? Por otras vías que no se requiere oxígeno para la obtención de energía. Bueno, entonces, eso es resumiendo básico, ¿vale? Que ningún fisiólogo que me esté escuchando o ningún otro preparador o, en fin, alguien que sepa el tema se rasgue las vestiduras. Esto se puede explicar
mucho más extenso, pero no, este programa no me da para tanto. Entonces, como os decía, a ese umbral prácticamente la totalidad de nuestro metabolismo se genera, bueno, se produce por vía, la totalidad de la energía se produce por vía metabolismo aeróbico, ¿no? Y bueno, y aquí bueno, estaríamos tirando aproximadamente entre un 20 y un 40% de ácido graso, un 60-80% de hidratos de carbono, ¿vale? Luego, a nivel anaeróbico, a nivel de metabolismo anaeróbico, que es el que, bueno, el metabolismo, no, perdón, joder, cuánto fallo hoy. Segundo umbral, ¿vale? Umbral anaeróbico, no metabolismo. Umbral anaeróbico, que es el segundo umbral, el que más importancia tiene, porque a partir de ahí, pues, sabemos que nuestro cuerpo empieza a experimentar, pues, cosas extrañas, empezamos a fatigarnos, empieza a aumentar demasiado la ventilación, a acumularse de forma exponencial el lactato en la sangre, que no quiere decir que este sea el causante de la fatiga, ojo, ¿vale? Pues bueno, a ese umbral anaeróbico, estaremos consumiendo prácticamente toda nuestra energía va a venir de los hidratos de carbono, un porcentaje muy pequeño va a ser de la grasa, y esa velocidad mayor a umbral anaeróbico que estamos generando, que estamos experimentando, pues va a hacer que necesitemos también un porcentaje mayor de metabolismo anaeróbico, ¿vale? En este caso, si antes hemos dicho que en el primer umbral era un 99% aeróbico frente a un 1% anaeróbico, en este segundo umbral va a ser un 95% aeróbico frente a un 5% anaeróbico. Fijaros, segundo umbral anaeróbico, un 5% de la energía es por esa vía, por vía sin oxígeno, anaeróbica. Entonces no tiene mucho sentido llamarles umbral anaeróbico, porque realmente prácticamente todo nuestro metabolismo va a ser aeróbico. Luego, si seguimos subiendo la intensidad a nivel de consumo máximo de oxígeno, que sería, pues, el consumo máximo de oxígeno se puede definir como, lo estoy diciendo de cabeza porque esta definición no la tengo aquí apuntada, sería como la máxima capacidad del organismo de absorber, de transportar y de consumir, ¿no? De consumir oxígeno para el ejercicio, ¿no? Y bueno, a ese nivel que estaría, pues bueno, estaría por encima de ese segundo umbral y sería la máxima capacidad aeróbica que tiene nuestro organismo, pues el metabolismo va a ser un 65% aeróbico y un 35% anaeróbico, ¿vale? Al ir a más intensidad vamos consumiendo también más oxígeno, por eso llegamos a nuestro consumo máximo, pero una buena parte de esa energía, en este caso un 35% más o menos, es de carácter anaeróbico, ¿vale? Pero ya en consumo máximo de oxígeno. Entonces, pero vemos que todavía el metabolismo aeróbico es predominante, con lo cual somos seres predominantemente aeróbicos. A este nivel de consumo máximo de oxígeno prácticamente, bueno, toda la energía se obtiene del glucógeno, ¿vale? De los hidratos de carbono, puesto que es una vía mucho más rápida para obtener energía, ¿vale? Las grasas proveen energía de forma mucho más lenta, y para ir a esas intensidades pues se requiere una vía de obtención muchísimo más rápida. Y bueno, no sé si os habrá quedado claro esto, si os habrá generado dudas, si os interesan estos temas, en fin, comentármelo, dejádmelo por el grupo de Telegram, que ya somos más de 60 y metidos ahí charlando día a día, y bueno, os animo a si tenéis ganas, pues que os metáis en el grupo. Os dejo en la descripción del podcast el enlace, poniendo en el buscador Hilando Fino podéis entrar a él. Bueno, muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por todo, por vuestras suscripciones, por vuestras valoraciones, por suscribiros a la academia también, y bueno, y en definitiva pues por todo en general. Nos escuchamos mañana viernes. Hasta mañana, amigos. Adiós.